Es una Murcia fría, una Murcia lluviosa, una Murcia donde apetece más estar en casa que estar paseando. Y hay un preso que es muy cinéfilo, lo metieron en la cárcel unos años antes por una fechoría que había cometido. Y ese preso trabaja en la biblioteca y se dedica a, aparte de prestar libros, a coger los periódicos que los funcionarios dejan. Y entonces, durante mucho tiempo ha estado recortando las noticias de sucesos y se da cuenta que en esas noticias, a lo largo de 15 meses, ha habido 3 asesinatos que se pueden tildar como extraños porque recrean él cree que recrean 3 escenas icónicas del cine. Entonces llama al inspector de policía, que lo metió en la cárcel, y se lo cuenta. El inspector saca los expedientes, ve que en realidad está pasando eso y decide pedir un permiso para sacar al preso de la cárcel, a que le eche una mano a encontrar a ese supuesto asesino en serie que está sembrando la ciudad de Murcia de asesinatos relacionados con escenas icónicas del cine. ¿Qué caso, Javier? Muerte en San Mamés, como su nombre indica, es un asesinato en el estadio de San Mamés, pero no en un momento cualquiera, sino en un partido ante 50.000 personas, ¿no? Y el encargo se lo hacen a un personaje que tengo yo, que es un asesino profesional, bilbaíno, por tanto muy caro, porque en Bilbao todo es caro, que le llaman para que venga a Bilbao. Él no vive en Bilbao, obviamente, porque ya está bastante fichado, y vive en Francia, y entonces le encargan el encargo más difícil de su carrera, que es matar a un tío determinado, pero no en cualquier sitio, sino dentro del estadio y durante el partido de fútbol, el típico encuentro que suele juntar como a 50.000 personas. Claro, él es un asesino, pero no es un suicida, entonces quiere cumplir el encargo, pero luego quiere huir y que no le atrapen. Entonces es un encargo bastante difícil, y el único sitio que se me ocurrió a mí, que tuve que documentarme bastante, iba mucho a San Mamés, era ¿dónde se puede matar a alguien sin que te agarren? Pues es solo en los baños masculinos, ¿no? Porque se trata de un varón. Pero para mi sorpresa pues vi que era muy difícil, porque entre que la mayoría de los aficionados son mayorcitos y tienen problemas de próstata, y los que son jóvenes están todo el día bebiendo cervezas, pues entonces los baños están siempre llenos. Y tuve que ir a ver muchos partidos, a mí que no me gusta realmente mucho el fútbol, y encima ni siquiera soy bilbaíno, soy donostiarra y se supone que soy de la Real, pero tengo amigos, entonces fui a ver muchos partidos, y al final cada vez que marcaba un gol el Atleti yo iba al baño a ver qué pasaba allí, a ver si había gente y tal. Me encontraba siempre como a 50. Y me di cuenta que había un momento mágico, que es cuando marca un gol el Atleti y la gente sale a toda leche, y como medio minuto después es cuando puede quedar el baño prácticamente vacío. Y entonces pues tenía que esperar a ver si en aquel momento el hombre pues que tenía problemas de próstata también, que la próstata es importante en mis novelas, pues voy a matarle. Y al final, pues después de 3 partidos, lo consigue. Luego, la trama no tiene nada que ver con el fútbol. Bueno, sí tiene que ver con el fútbol, porque existe una presunta peña, por eso le tenía que matar en San Mamés, una presunta peña fascista que está contra el gran reemplazo de jugadores vascos por jugadores africanos, y entonces ya la cosa se complica y empezamos a hablar sobre todo de extrema derecha, y viene a ser un alegato contra la extrema derecha, sobre todo internacional. Que de eso hablaremos más adelante. Luego hablamos más adelante, sí. ¿En tu caso, Antonia? Pues un dedo menos empieza en el cementerio de San Sebastián, el cementerio de Polloe, y aparece un cadáver, el cadáver de un hombre, además desfigurado, porque ha sido atacado por un perro, el perro que le acompaña. Este hombre es un sin techo, y resulta que ha instalado su hogar, podríamos decir, en el interior de un panteón vacío, que nunca ha sido usado, fue comprado por unas personas, entonces ahí ha instalado pues un refugio para pasar la noche. Y en las inmediaciones de ese panteón va a aparecer asesinado de un modo bastante particular, pero sobre todo después de muerto el asesino lo degüella y le corta un dedo, el dedo índice. A partir de ahí, evidentemente se desencadena la investigación con la encargada de esa investigación, que es la subcomisaria Emilia Castro Urrutia, de la Ertzaintza. Pero a lo largo de la novela, y tampoco es un spoiler puesto que está en la contraportada, van a ir apareciendo en distintos puntos de la geografía española, en Madrid, también en Gijón,
y en Segovia van a aparecer otros cadáveres que tienen todos la misma característica, ser degollados post-mortem y a todos les falta un dedo, pero en cada caso el dedo es distinto. Entonces determinan, con la ayuda del forense, que el asesino está aplicando una jerarquía, porque los dedos de nuestra mano no valen todos lo mismo, ni tienen todos la misma importancia. Entonces va asesinando primero el índice, que ya les digo que aunque parece un dedo muy importante, muy móvil, es el dedo más móvil, pero si tienen que perder uno, que sea el índice, porque el cerebro es el que primero, digamos, asume, ¿no?, la pérdida del índice y va a hacer que el corazón, dedo corazón, asuma sus funciones rápidamente. Entonces, bueno, pues se va estableciendo esa jerarquía. Se ve que estos muertos que van apareciendo están implicados en algo y a medida que avanzan y aparecen más cadáveres, se ve que los últimos muertos son, digamos, los cabecillas de algo que sucedió. Y se va atando, hay un hecho que tiene que ver con algo del ámbito privado, pero que marcó en su día al asesino de un modo absolutamente profundo, y ahora va pues retrasando un poco ese itinerario, un itinerario de venganza, podríamos decir. Entonces la subcomisaria Castro Urrutia se va desplazando también y colaborando con otras policías españolas para ir esclareciendo los delitos. El caso de los dedos, Antonia, no sé si llamarte Antonia o Luisa. Como quieras. Como veamos, ¿no? Estamos ¿Vale? con Antonia, pues Antonia. No, pues Antonia, me parece muy interesante porque yo no sabía antes de leer la novela lo de que los dedos cada uno tenía su importancia. Entiendo que tú eres abogada. ¿Cómo ha sido este proceso de investigación? ¿Por qué los dedos? ¿Por qué lo decidiste? ¿Qué te llevó a elegir eso? ¿Y quién te ayudó a documentarte para...? Digamos que toda la novela es muy importante el cuerpo y podríamos decir las huellas sobre el cuerpo, ¿no?, las heridas sobre el cuerpo. Están en el origen de todo. Hay una forma de agresión al cuerpo muy, muy importante que implica pues, una serie de amputaciones, podríamos decir. Entonces yo quería que hubiera varios crímenes, pero quería que esa información, podríamos decir, se fuera inscribiendo en los cadáveres. Y además era una manera también para la policía y los forenses de ir atando cabos. Entonces yo tengo varios amigos traumatólogos, sobre todo uno, y le dije, mira, mi idea es esto. Y entonces él me fue diciendo el dedo más... digamos, de menos importancia sería el índice, luego fuimos viendo el anular, y entonces cada capítulo se va a llamar el nombre de un dedo, ¿no? Sí. Y voy a plantear, y planteo en el interior de la novela, una especie de debate entre dos médicos, si es más importante el corazón o el meñique. Es más importante el meñique, es más importante, es pequeño, sí, y parece que es más insignificante, pero de nuevo, mejor perder el corazón que el meñique, porque sin el meñique no se acaba de cerrar la garra. Entonces, la firmeza de la mano pierde mucho. Y naturalmente el dedo más importante de la mano es el pulgar, porque el pulgar es el dedo de la oposición, ¿no? Entonces, me iba diciendo, me dio un poco esa cartografía de la mano, y a partir de ahí yo fui ordenando los dedos. Evidentemente yo sabía quiénes estaban detrás de la responsabilidad, sí, en ese hecho inicial, pero fue interesante, ¿no? Fue interesante. También me tuve que documentar sobre el funcionamiento de la Ertzaintza, ¿no?, de la Policía Autónoma Vasca, sobre todo la posibilidad de desplazamientos fuera de la comunidad autónoma para colaborar con otras policías. Y bueno, pero es interesante, ayer lo comentaban también las compañeras, ¿no?, que el proceso de documentación pues siempre es gratificante. Luego te documentas mucho y luego tienes que poner poco. Luego tienes que seleccionar poco. Siempre, ¿no? Tienes que seleccionar porque claro, te cuesta esfuerzo y te hace tanta ilusión que quieres ponerlo, no. Pero al final pones muy poquito para que realmente parezca que el personaje, en este caso las buques, lo sabe, ¿no? Lo sabe,
y lo hace de una manera natural. O sea que hay bastante documentación y que luego pasa prácticamente desapercibida, ¿no? En tu caso, Javier, hablamos también de seleccionar. Tú no seleccionas en el sentido de que estamos acostumbrados a leer novelas policíacas, de espías, de asesinos. En el caso de la novela de Javier, confluyen los tres mundos: el mundo del asesino, el mundo de los espías a nivel internacional y el mundo de la policía, que parece que son tramas aisladas pero que van confluyendo. ¿Cómo consigues que esto fluya? ¿Cómo ha sido difícil documentarse, sobre todo en el tema del espionaje a nivel internacional y demás? Pues la verdad es que no. Yo soy bastante vago documentándome. Lo que pasa es que como leo mucho y hay temas que me interesan, conforme me voy llenando de esos temas, pues me salen para escribir, ¿no? Y aquí realmente la novela, la motivación no es el fútbol. Ya he dicho que no soy muy aficionado al fútbol. Es la extrema derecha. A mí en este momento estoy muy preocupado, sobre todo por la extrema derecha internacional. Entonces, la extrema derecha internacional, que creo que es una extrema derecha tecnofascista, que se localiza sobre todo en Silicon Valley, ¿no? Me llevó pues un poco a documentarme sobre el tema de los tecnofascistas, ¿no? Y al mismo tiempo pues dije, bueno, pues aquí sería bueno meter una trama de espías. Lo que pasa es que como soy un poco vago, digo, no voy a meter unos espías del CNI, que ya tienes que conocerte todos los protocolos. Como conozco los protocolos de la policía, sigo usando a mis serchañas, pero al mismo tiempo lo que hago es crear unos personajes que son antiguos espías. Es decir, que en este momento se han ido ya del CNI y trabajan por su cuenta, son detectives privados, etcétera, pero tienen una conciencia y una forma de trabajar relacionada con el espionaje. Porque un libro que leí yo, que además está relacionado con el 11S, ahí me di cuenta claramente la diferencia que hay dentro del Estado entre las fuerzas de seguridad, digamos, policíacas y las fuerzas de seguridad exterior, que son los espías. Los espías, en el fondo, o sea, lo voy a decir aquí, que no habrá muchos, tienen algo de delincuentes. Es decir, realmente ellos están para salvaguardar la seguridad de un Estado y en algún momento dado tienen que cometer pues una serie de actos que un policía no puede cometer. Y luego, cuando encuentran un culpable, eso lo vi, por ejemplo, con un libro que leí sobre el 11S, que estaba muy bien, que ganó un Pulitzer, que se llama La Torre Elevada. Allí confluyen también la investigación de un agente de la CIA y de un agente del FBI. Y claro, el FBI lo que quiere es conseguir pruebas para poder llevar a un culpable a un tribunal. Y en cambio, uno de la CIA, como se convenza de que un tío tiene que desaparecer, pues sencillamente lo hace desaparecer. Desaparece. Entonces, claro, eso me daba unas posibilidades de darle mucha más agilidad a la trama, porque los espías no tienen por qué cumplir con la legalidad. Y ya si encima meto a un asesino profesional, pues ese no es que tenga que meter legalidad. Entonces, yo como realmente sigo un poquito las indicaciones del maestro Yoda del PP, el que pueda hacer que haga, y yo quiero hacer todo lo que pueda contra la extrema derecha, ya digo que esta es... Entonces lo que hago es que confluyan tres mundos muy diferentes, el de la novela negra, que es un asesino, el de la novela de espías, que son estos antiguos espías del CNI, y el de la policía, que son las serchañas, al final acaban colaborando a su pesar para conseguir acabar con alguno de esos elementos que tiene que ver con la extrema derecha internacional. Encuentran un enemigo en común. Encuentran un enemigo en común, se ayudan y bueno, y yo creo que ha quedado la cosa pues bueno, decente. O sea, y yo me lo he pasado muy bien escribiendo eso. En tu caso, Jesús, en tu libro hay unos cuantos asesinatos, hay bastantes, lo cual se traduce en bastantes escenas de películas. Nos encontramos con Lo que el viento se llevó, con películas de Hitchcock, con El Padrino. Al final estamos hablando de dos artes diferentes que confluyen en una misma novela y te pregunto, ¿cuántas horas de cine te has metido tú para elaborar ese libro? ¿Has cogido las películas que a ti te gustaban? ¿Has tenido que documentarte? ¿Te has empapado de lo que es el cine clásico? ¿Qué pueden encontrar ahí los amantes del cine y los amantes del libro que confluyan en tu libro? A ver, estamos hablando de selecciones, yo en mi caso también he hecho una selección. Las películas que aparecen en la novela, que son unas cuantas, no son mis películas favoritas, o no todas, o no en su mayoría. Sí que es verdad que lo que yo hice fue hacer un trabajo de documentación, bendita documentación, porque volví a ver películas que hacía muchos años que no había visto y vi películas que no había visto anteriormente tampoco, para buscar diferentes momentos diferentes épocas dentro de la historia del cine, que era el homenaje que el asesino en serie está haciendo a través de sus crímenes. Entonces, vi mucho cine mudo, cine de blanco y negro, para buscar esa película que a mí me viniera bien para poder contar la
la primera escena del crimen, que es esa. Vi mucho cine de Technicolor alemán, de grandes superproducciones de los años 50, 40, 50, 60, Technicolor alemán que marcaba esa nueva época, esa época donde pues efectivamente se hacían grandísimas producciones, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros sitios, para buscar esa segunda parte. Y luego busqué una película que hubiese marcado un hito dentro del cine, y esa es Psicosis. Psicosis marcó un antes y un después a la hora de visitar los cines, porque hasta ese momento, hasta el momento de la película de Psicosis, la gente entraba y salía del cine de forma... bueno, podían entrar y salir cuando quisieran. Y Hitchcock, cuando hizo la película, cuando rodó la película, lo que pidió expresamente es que las puertas del cine se cerraran antes de, como máximo en el minuto 20 de la película, para que la gente que entrase después directamente no pudiese entrar, porque efectivamente en el minuto 20 ocurre la parte más importante de la película, y si la gente entraba después no iba a entender esa película. Y me parecía un hito muy importante, porque al final marca un antes y un después, incluso en el consumo del cine, y por eso fui a por ella. Y no son mis favoritas, lo comentábamos antes comiendo. Yo, por ejemplo, soy un amante del cine de Berlanga y no hay ni un solo guiño al cine de Berlanga. Sin embargo, también me gusta mucho Hitchcock y sí que hay una parte importante de la novela. Tiene mucho peso la filmografía de Hitchcock dentro de la novela y dentro de la trama. Así que fue una documentación, pero fue una bendita documentación, puesto que al final era ver cine, que es una de las cosas que me gustan. Se puede palpar que en la novela que he hecho en Fuera de Plano están dos de mis pasiones más importantes, que son el cine y la novela negra. Sí. Bueno, yo creo que las tres novelas tienen algo en común, y es que son novelas de personajes. Tienen unos personajes muy interesantes que recorren las páginas, que al final son los que nos llevan a través de esa investigación, del asesinato, de los temas que tratáis. Entonces quería que me hablarais un poquito de vuestros protagonistas. Antonia, tú de esa subinspectora Emilia Castro Urrutia, ¿qué nos puedes contar? Digamos que a mí me interesa la novela negra también, porque creo, aparte de que es una novela, en fin, ya lo comentamos muchas veces, es una novela social, como digo yo, es una novela que se echa a la calle, ¿no? Una novela que cuenta cosas que están pasando, ¿no? y que las recoge y se interesa por lo que sucede. A mí me interesaba mucho también mezclar la parte profesional con la parte personal, pero no solamente en el caso de la subcomisaria, sino también de todos los personajes que intervienen, tanto los policías como también en el ámbito de las víctimas y no digamos del asesino, ¿no? Yo creo que está todo conectado, nuestra vida exterior, nuestra vida social y nuestra vida personal. Y decía que me interesaba mucho la novela negra porque yo creo que finalmente es una reflexión sobre el mal, sobre la negritud que también habita en nosotros. Y entonces, a la hora de construir los personajes, quería que no fueran químicamente puros, ¿no? Digamos, el culpable, las víctimas de una inocencia inmaculada, ¿no? Sino que, como todos los otros, tuvieran sus zonas de luz y sus zonas de sombra. Entonces los fui construyendo también así. Y la subcomisaria es muy rigurosa en su ejercicio profesional, pero tiene una vida particular. Vive con su abuelo, que se acaba de quedar viudo, un antiguo arranchale, un antiguo pescador que está pasando el luto por su mujer. Entonces hay toda una serie de reflexiones sobre el duelo, sobre el amor, sobre la soledad, sobre la pérdida, etcétera, y de algún modo y también sobre las relaciones familiares, como digo, van a atravesar toda la novela y a todos los personajes, incluido al responsable de los asesinatos, ¿no? En tu caso, Javier, me gustaría que nos hablaras de la dupla de las inspectoras, de las policías, que son Ana e Idoia, pero también del pistolero Elza. Creo que es un personaje muy interesante. Creo que no es la primera vez que sale en tus novelas, ¿no? No, ha salido en bastantes novelas. Sí, ¿nos puedes contar un poquito sobre Bueno, ellos? empiezo igual con las inspectoras. Ana y Idoia son una pareja de erchañas. Una curiosidad es que cuando empecé yo a escribir novelas, esta es la segunda serie que uso policías,
Desde el principio cogí mujeres, o sea, en vez de coger 2 hombres para hacer de policía malo, policía bueno, ya en las primeras cogí 2 mujeres, ¿no? Y la gente me preguntaba, porque prácticamente en España, en la época del 2016 o así, creo que solo Susana Hernández, una catalana, una autora catalana muy recomendable, era la única que había utilizado 2 mujeres. O se usaban pareja hombre-mujer Sí, es verdad. o pareja de hombres. ¿Y por qué? Pues porque yo he trabajado en el ámbito penal, no en el ámbito penal de muertes, pero sí en el ámbito penal de muertes económicas, podemos decir, porque lo que he hecho es liquidar bastantes patrimonios. Y entonces he trabajado y he llevado varios casos con varios compañeros del tema penal económico, y me ha llevado la sorpresa, el más importante que tuve que llevar, que estuve trabajando 2 años, la juez de instrucción era mujer. Las erchañas eran mujeres, las 2, porque trabajé con 2 erchañas durante 2 años. Luego llega el juicio oral y 3 magistradas. Y la fiscal era esto. Ahí solo éramos hombres, el abogado defensor, el culpable, porque luego le condenaron, y yo. Y entonces, pues eso me hizo reflexionar y dije, bueno, pues esto se está feminizando mucho, tanto el tema de la policía como el tema de la justicia, lo mismo. La sanidad ya conocía yo, que estaba muy feminizada, y entonces decidí usar siempre parejas femeninas. Y me resultaba bastante, bueno, luego además tengo 3 hermanas, entonces he conocido el tema desde joven, ¿no? Y aquí lo peculiar es que una de las erchañas, Idoia, lo quiero resaltar, porque esto no es un spoiler, desde la primera página sabe que va a morir. O sea, es una persona que tiene cáncer, que sabe que no lo va a poder superar, y entonces lo único que le alivia un poco la vida es investigar ese caso que ha surgido, que casi se alegran de que haya una muerte espectacular, para que el último momentos de su vida puedan recordársele por haber hecho algo que realmente merecía la pena, ¿no? Y eso es lo que podemos decir un poco de las policías, ¿no? Y luego, Belcha, pues Belcha es mi asesino, que ya desde el principio pues casi le puse que se pareciera a Alain Delon, un poquito más alto, para que fuera ya muy atractivo. Y en general, pues es el personaje de los que he usado yo en mis novelas que más le gusta a la gente, porque a la gente le gustan los villanos. Pero claro, villanos que tengan un poco de ética, no villanos que vayan por ahí. Sí, porque él es un villano, es un asesino, pero tiene su propia ética, no quiere trabajar para la extrema derecha. Efectivamente, desde el principio dice que la extrema derecha es el mal absoluto, va un poco en la misma línea que dices tú, se trata de luchar contra el mal, y para Belcha, la extrema derecha es el mal absoluto. Y él resulta que se ve utilizado por la extrema derecha, es lo que ve en la novela, y eso le hace reaccionar, y por eso colabora incluso con las policías y con los espías. Y él, desde luego, tiene su ética, y luego pues es un tío pues, que viene del mundo, claro, viene de un mundo un poco especial, porque él es nacido en Bilbao, vasco, nacido en la época de Franco todavía, y entonces, pues claro, como dice Charo González, que está por aquí, me suele presentar en Barcelona, pues un bilbaíno del centro de Bilbao, FP de pistolero no existe, donde puede haber aprendido a disparar. En la policía o en el ejército no. En aquella época, ahora sí hay vascos que van al ejército y a la policía, pero en aquella época no. Entonces tiene que venir del mundo de ETA. Estuvo muy poco tiempo en el mundo de ETA, tiene una novela dedicada a esa época, pero luego ya pues se salió de eso y entonces se convirtió en un asesino a sueldo porque ya no sabía hacer otra cosa. Y bueno, y tiene, ya te digo, su propia ética, y ahora ya no tiene ideología, pero lo que sí tiene claro es que la extrema derecha es el mal absoluto, y ahí entran Mordor, que son pues todos los, pues Trump, Elon Musk, y toda esta gente americana, que los trato pues realmente como el novelista del Señor de los Anillos trataba a Mordor, ¿no? A todos los personajes de Mordor. En el caso de Jesús también tiene, como tú, una pareja un poco atípica, porque tiene al inspector Sergio Planes, pero tiene también a un recluso, a un preso, como te has dicho antes, a Juan Q, que lo saca para que colabore con él. Cuéntanos cómo funciona esta extraña pareja resolviendo crímenes por Murcia. Pues como tú bien dices, es una extraña pareja, al final no es un inspector de policía al uso, no es el típico inspector de policía que nos encontramos en muchísimas novelas negras que pues, adicto al alcohol o a ciertas otras cosas, sino que es un hombre que sigue manteniendo un duelo, que perdió a su mujer en un infarto hace 11 años y que sin embargo todavía sigue el duelo, todavía la sigue echando de menos, todavía sigue durmiendo en esa media parte del colchón porque no quiere ocupar la otra media parte, todavía no ha pintado la casa porque no recuerda con qué color iba a pintar la casa cuando ella falleció. Y entonces, al final, cuando construyes un personaje tienes que pensar qué es lo que quiere ofrecer ese personaje. Y tanto el inspector Sergio Planes como Juan Q son dos personas que están, nunca mejor dicho, fuera de plano, porque no están en lo que estaban haciendo. El inspector
era negociador en caso de secuestros con rehenes, sufre un infarto y lo dejan como un inspector de policía para investigar crímenes, es decir, ha pasado de salvar vidas a recoger muertos. Y en el caso de Juan Q es un cinéfilo que durante toda su vida lo único que se ha dedicado es a ver películas en su casa, una tras otra, el sustento lo tenía asegurado, por tanto no necesitaba salir a la calle a nada y vivía en una pantalla de cine. ¿Qué pasa? Que comete una fechoría y entra en la cárcel y en la cárcel el cine se le acaba. Por tanto, es una persona que está fuera de lo que ha hecho normalmente. Tiene una evolución porque al final lo que hace es entrar en los libros que de los que están basados las películas que más le gustaban y entonces empieza a le gustar la literatura y se encuentran porque vienen de un caso anterior, que es donde el inspector de policía lo detiene y lo meten a la cárcel por esa fechoría que estamos contando. Es decir, estos dos personajes vienen de una novela anterior que no tiene nada que ver, o sea, la puedes leer de forma independiente, lo único que he hecho ha sido rescatar dos personajes y meterla en esta novela. Y buscaba esos personajes que son, se podría decir que perdedores, quizá no perdedores, pero esos dos personajes que necesitan una segunda oportunidad, que por qué no un inspector de policía que tiene 55 años y que está cerca de la jubilación puede ayudar, a lo mejor no como negociador en primera línea, pero sí como ayudante por la experiencia que tiene. Y en el caso de Juan Q exactamente igual, es una persona que está en la cárcel, pero que realmente no le ha hecho daño a nadie, sino que simplemente él pensaba que estaba ocurriendo una cosa que realmente no ocurre y por ese delito entra en la cárcel. Pero es una persona muy válida, tan válida que es quien descubre al asesino. El asesino, bueno, la secuencia, el patrón donde se están matando y que nadie en la policía lo había visto. En relación con el personaje de Juan Q, como he dicho, el crimen es el punto de partida en todas vuestras novelas, pero que no se piense el público que se queda ahí, que se utiliza para tratar temas más profundos. Quiero hablar de un tema que tratáis sobre todo tú, Jesús y Antonia, que es el tema de las segundas oportunidades. Los dos la tratáis un poco ligada al duelo, pero bueno, en el caso tuyo, Jesús, es un poco un revulsivo, porque lo de dar la segunda oportunidad a un preso, a un criminal, no se ha visto tanto en la novela negra. Se detiene al asesino y después, ¿qué pasa? En tu caso, Antonia, a lo mejor está un poco más ligada al tema de las culpabilidades, la inocencia y no solo que te den otros la oportunidad, sino ser capaz tú de darte a ti o no ser capaz. ¿Quién está preparado y quién no? ¿Podéis contarnos un poquito de esto? Sin entrar en spoilers. Sí, a mí me parecía importante, como he dicho antes, yo creo que la novela negra es una exploración y permite explorar pues eso, el mal, la negritud, pero creo que en general las novelas, ¿no? La literatura tiene que ser el terreno un poco de la complejidad, donde seamos capaces de ver las cosas de un modo matizado, ¿no? Entonces yo no quería, como decía hace un momento, víctimas químicamente puras. Naturalmente son inocentes porque son las víctimas y hay un culpable. O sea, no hay ambigüedad a la hora de determinar quién es culpable y quién es el verdugo y quién es la víctima, quiero decir, sin ninguna ambigüedad. Pero sí, al adentrarnos en la vida de cada uno de estos personajes, sí vemos en ellos, por ejemplo, en las víctimas, zonas de sombra, y en el caso del asesino, zonas, no sé si calificarlas de luz, pero de algún modo un mundo que está completamente alejado del mundo del crimen, ¿no? Entonces, a mí sí me parecía interesante eso, porque además creo que para la intriga novelesca también nos va llevando un poco en un vaivén. Yo creo que puede mantener una forma como de segunda intriga, casi diría que emocional o ética, ¿no? Y yo creo que sí, y por eso cuando tú decías las segundas oportunidades, pues es la cuestión de la evolución, ¿no? Los seres humanos estamos en constante movimiento, afortunadamente. Muchas veces metemos la pata, a veces de un modo extremadamente serio, pero también podemos conseguir darle la vuelta, por lo menos a veces desde el exterior. Si has cometido un crimen, estás en la cárcel o lo que sea, es más difícil, pero por lo menos desde el interior, ¿no? A mí esa idea de ese fatalismo de que hacemos algo que nos marca para siempre, siempre me he resistido mucho a eso. Yo creo que tenemos que tener por delante siempre páginas en blanco, ¿no? ¿En tu caso, en mi caso,
ahondando un poquito lo que decías del tema de la novela negra, creo que la novela negra es el género que mejor te permite coger un bisturí y abrir de forma quirúrgica y echar un vistazo a cómo está la sociedad hoy en día. Y el caso de la segunda oportunidad era un tema que quería tratar de forma muy directa. Es decir, en el caso del preso, yo me planteo la siguiente pregunta, y me la planteo porque colaboro de forma habitual con un club de lectura dentro de un centro penitenciario en Murcia, y tú te das cuenta que hay gente que está penando por un delito que ha cometido, pero que muy posiblemente todos los que estamos aquí, en algún momento determinado de nuestra vida, en alguna situación límite, podríamos cometer un delito parecido. Y todos podríamos terminar en esa cárcel. Entonces, mi pensamiento era, ¿la persona es solo el delito que comete o hay algo más? Claro. Y ahí era donde yo quería ahondar, en el hecho de que hay muchísima gente allí. Pongo un caso, además estoy a 700 kilómetros, lo puedo contar tranquilamente, de un chico que se queda sin trabajo, que tiene 3 niños, que tiene que sacar a esa familia adelante y decide hacer de mula, decide llevar un cargamento y lo pillan. Y está en la cárcel porque ha llevado un cargamento de droga. Pero está en una situación límite. Cuando no tienes un trozo de pan que darle de comer a tus hijos, evidentemente tomas decisiones. Quizás no fuese la decisión más óptima, pero es una decisión al fin y al cabo. Ese chico, yo lo he visto allí, es muy buena gente, es un chico estupendo. Está penando y saldrá y supongo que se reinsertará y se reinsertará de una forma que nos pesa mucho a la sociedad. Es decir, nosotros tildamos y etiquetamos mucho a la gente que sale de la cárcel diciendo, ostras, es que está en la cárcel, pero no sabes el porqué, no sabes el motivo, no sabes si realmente esa persona es mucho más válida de la etiqueta a la que tú le estás poniendo. Y ahí era donde quería hacer el inciso. Claro, hablando de este tema, ya para terminar, muy rápidamente, que Luis ya nos ha dado el toque, vuestras novelas todas tienen un compromiso social. Se habla mucho ahora de que la novela negra tiene que tenerlo. En el caso de Javier se habla mucho de la extrema derecha, del racismo, de las crisis políticas internacionales. En el caso de Antonia hablamos también del tema de la justicia, de tomarla por tu mano, hasta dónde es legítimo que el fin justifique los medios. Y para ti, Jesús, tocas el tema del periodismo sensacionalista. Entonces, ¿hasta qué punto tiene el escritor un compromiso con el lector y con la sociedad que le rodea, y qué importancia tienen estos temas en vuestras novelas? Javier, si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que realmente somos hombres libres y no tenemos un compromiso salvo que queramos adquirirlo, ¿no? Sí. Y como cualquier ciudadano, pues podemos tener compromisos. Somos personajes públicos porque publicamos novelas y sí puede ser interesante, pero yo también entiendo que alguien pueda pues dedicarse a algo que no tenga realmente mucho compromiso, porque yo creo que la literatura es más amplia que todo eso. Pero yo concretamente sí que asumo compromiso. En este caso casi digo que mi novela tiene algo de panfleto. Yo digo que sale gato, que suena más elegante. Desde luego. Y bueno, me ha salido así, pero alguna vez puedo escribir también una novela que sea un puro divertimento, y yo creo que eso también puede ser interesante para los lectores, ¿no? Pero en este caso sí que me he mojado, y me he mojado a fondo. Sí, yo estoy de acuerdo con Javier en el sentido que creo que es una elección, ¿no? Pero yo quizá desde el principio, quizá porque he vivido gran parte de mi vida y he escrito la mayoría de mis libros en circunstancias muy terribles, ¿no? En el País Vasco, sí he pensado que quienes teníamos la voz y que teníamos la posibilidad de la expresión teníamos una forma de responsabilidad, de no desviar la mirada de lo que sucedía, y de, pues eso, un compromiso de atención, ¿no? Afortunadamente para nosotros las circunstancias son muy distintas, pero sigo creyendo en esa idea de la literatura como esa responsabilidad de atención que ahora aplico a ámbitos que son extremadamente importantes, pero que surgen en lo privado, ¿no? Hay mucha violencia en lo privado, muchas veces muy desatendida por parte de la sociedad. Y a mí me importaba, y en esta novela es particularmente central, las violencias intrafamiliares, ¿no? Digamos, toda esa zona oscura y muchas veces terrible y que genera mucho sufrimiento en el interior de las familias, de las relaciones de los cónyuges entre ellos, las relaciones de los padres con los hijos, ¿no? Y lo resumiré diciendo que uno de los elementos que aparece en la novela es la paternidad o la maternidad
en relación con los hijos y esa categoría que yo veo lamentablemente a mi alrededor de lo que llamo huérfanos con padres, ¿no? Entonces también en esta novela hay huérfanos con padres. Y para terminar, Jesús. Pues yo en mi caso, va a sonar curioso, pero a mí los temas me los marcan mis hijos. Ellos no lo saben, pero mis temas me los marcan mis hijos porque en Fuera de Plano el otro gran tema es el tema del periodismo sensacionalista y yo me doy cuenta cuando me siento con mi hija a explicarle que todo lo que sale en redes sociales y todo lo que sale en noticias está sesgado y está puesto para, primero para retenerlos a ellos y que lo tengan y que estén durante el mayor tiempo posible consumiendo ese tipo de noticias o ese tipo de contenido y segundo porque, y se lo explico tal cual, una niña con 12, tengo una niña con 12 y un niño que cumple 9 la semana que viene, pero me gusta tener estas conversaciones porque creo que algo se les queda. Yo les demostré que abrías el periódico con el ABC y abrías el periódico con El País y la misma noticia era completamente distinta dependiendo de la forma en la que la leyeras. Y era un tema que creía que era muy interesante de contar. El hecho de este periodismo sensacionalista que vivimos hoy en día, que tergiversa la verdad para contar lo que ellos quieren. Estábamos hablando antes de la extrema derecha y lo hace, y la extrema izquierda lo hace exactamente igual. Y lo hace el centro derecha y lo hace el centro izquierda. O sea, cualquier color lo hace y lo hace para llevárselo a su terreno. Y creo que sí que estamos un poco en deuda con la sociedad en el hecho de que al final tenemos que mostrarlo. Sí que es verdad que es una novela que es ficción, pero tenemos que mostrar esas carencias que tiene la sociedad hoy en día. Y ese era uno de los grandes temas. De hecho, pongo un ejemplo, lo comentaba con Antonia comiendo, la siguiente novela que estoy preparando va sobre lo local y sobre ETA. Ostras, hay gente de 20, 22, 25 años que no tiene ni idea ni de qué son local ni de qué es ETA. Entonces, a través de la ficción, que podemos hacerlo, se puede contar historias así. Evidentemente, lo que busca es un tema, porque el hecho de tener un asesino en serie es una idea, pero con una idea sola no se escribe una novela. Si le metes todos los temas y todo el fondo o el trasfondo que le quieres dar, es cuando completa la novela y puedes sacar algo. Bueno, ya para terminar, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? Que aproveche ahora, si no, como os dijeron ayer, van a estar firmando libros ahora allí en las mesas. Se le puede preguntar también en persona de Strangis. Mira todo el mundo para abajo, nadie quiere mirar por si le preguntan. Allá al fondo hay una. ¿Hay una pregunta? Sí. A ver. Ostras, va a estar complicado. ¿Hay algún micrófono en la sala? En la sala. ¿Qué sala más bonita tienes, de verdad? En este enorme salón. Son las frases hechas que las dices y ya está. Los demás. Bueno, perdón. ¿La habéis oído? Espera un segundo que... Sí. Perdón, lo primero, felicitaros y como escritor aficionado me dais muchísima envidia. Y luego tenía una pregunta muy concreta. Para mí una novela negra espeluznante es El corazón de las tinieblas. Para vosotros, ¿cuál sería la novela negra que más os ha tratado? Nada más, gracias. En mi caso, empiezo yo si queréis, en mi caso, El diablo a todas horas, de Donald R. Pollock, que es una novela brutal. Brutal de querer cerrarla porque me llegaba a producir ansiedad y la cerraba durante 5 segundos y a los 5 segundos la volví a abrir porque no quería dejar de leer. Es una novela, que no la haya leído, se lo recomiendo, es una novela bestial en todos los sentidos. Para mí, La Dalia Negra, de James Ellroy, que es el Dostoyevsky de la novela negra, porque conjuga extensión con intensidad. Son como 600 páginas y no puedes parar de leer por la intensidad de las emociones que produce. Yo no voy a elegir una obra, sino a un autor que a mí me parece de referencia, que es Simenón, porque me interesan sus novelas precisamente por eso. Son tramas bien llevadas, pero sobre todo esa mirada a la sociedad por fuera, lo que sucede en las calles y en el exterior, pero también por dentro, en el interior de las familias, de los núcleos más cerrados y naturalmente en el interior del individuo. O sea que diría que cualquier novela de Simenón. Esta señora ha preguntado, le dejan el micro.
Yo le preguntaba Creo que es tuya. a todos tres, si habéis escrito sobre ETA y sobre cosas así tan profundas que hubo, si no habéis tenido amenazas, porque ha habido... Yo escribo poemas y escribí una a Miguel Ángel Blanco y me echaban del ayuntamiento, unas señores, los del PP, me querían echar, me tuvo que acompañar la policía. Incluso he tenido después amenazas. Yo de momento amenazas no, aunque esta novela tengo una escena en que se desarrolla en Buenos Aires, casi al final de la novela, que aparece mi protagonista. Es una escena casi muda, donde aparece mi protagonista Belcha, mi digamos, colega Santi Abascal, digo colega porque es vasco también, y Milei. Entonces me río un poquito de Santi Abascal y Milei, confío en que no lea ninguno de los dos mi libro, entonces espero no tener amenazas. Yo, como Luisa Echenique, digamos, con mi nombre he escrito una trilogía de novelas que tienen como escenario, trasfondo, el terrorismo de ETA, y mi elección era escribirlas desde la perspectiva de las víctimas del terrorismo, ¿no? En ese sentido, tengo que decir que tanto escribir o asumir una posición clara. Yo he escrito durante muchos años también columnas de opinión en el País Vasco. Le voy a responder diciendo que no era la posición más confortable, pero por otro lado tampoco quiero colocarme en primera fila por toda la gente que vivió y que padeció de una manera absolutamente trágica y horrible, ¿no? No solamente los muertos, solamente en la ciudad donde yo vivo, de donde soy, ETA mató a 100 personas, ¿no? Pero todas esas personas que no pudieron hacer una vida familiar, que tenían que llevar escolta, las amenazas, el miedo. Entonces, como le digo, determinadas posiciones no eran las más confortables, pero en primer plano están todas esas personas que pagaron un precio muy alto por defender sus principios, incluso la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos, por compartir vuestras vivencias y compartir vuestras novelas. Recordaros que van a estar firmando allí, donde todos los días, y aprovechar, porque llevarse un libro firmado por un autor no es una oportunidad que se tenga todos los días, aunque aquí ya se está normalizando todos los veranos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miriam.